de datos que se esté generando que nos permite identificar patrones. Entonces, para ese archivo nosotros vamos a tener que identificar cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos buscar con ese archivo. Una vez que nosotros tenemos en claro el objetivo, nuestro siguiente paso va a ser que veamos todos los operadores y los métodos que tenemos de preprocesamiento, o sea, de limpieza de datos y de preprocesamiento para que después podamos utilizar algún algoritmo. Y el profe en la teoría les decía que esta parte de preprocesamiento es lo que más tiempo nos lleva. Si nosotros trabajamos con datos que son reales de una empresa, o sea, no de un repositorio donde ya tiene un preprocesamiento, esta etapa nos puede llevar meses y la etapa siguiente ya nos puede llevar días, si es que hacemos bien este preprocesamiento. Pero si tenemos fallas en el preprocesamiento, después eso va a implicar fallas en la siguiente etapa, donde empezamos a identificar o a utilizar algoritmos de minería de datos. Bueno, entonces vamos a trabajar con operadores que hagamos el preprocesamiento, ¿sí? Vamos a trabajar con esta etapa donde hacemos el preprocesamiento. Y luego vamos a utilizar algoritmos que permitan hacer transformación de datos con algoritmos de... Ahí sí ya empezamos con algoritmos de minería de datos, de machine learning, y quizás si tenemos tiempo vemos un algoritmo de deep learning, ¿sí? Bueno, ahí conoceríamos los distintos tipos de algoritmos. En esta parte de conocer los algoritmos vamos a tener dos tipos, algunos que son descriptivos, otros que son predictivos, algoritmos que son supervisados y otros que son no supervisados, ¿sí? Nosotros vamos a empezar con los algoritmos que no son supervisados, donde sabemos lo que estamos buscando, pero no lo ponemos como objetivo, sino que el algoritmo solo es el que va a identificar los patrones que se encuentran en el archivo de datos que le estamos pasando para devolvernos los datos. ¿Sí? O sea, no hay un seguimiento, por eso decimos que es un algoritmo no supervisado. Después tenemos otro grupo de algoritmos, que son los algoritmos supervisados, donde ahí sí nosotros, a medida que vayamos aplicando el algoritmo, podemos ir como guiándonos o guiándole al algoritmo de decir cuáles son los parámetros que queremos para este algoritmo. Por ejemplo, uno muy conocido es el algoritmo del árbol de decisiones. Y lo que puede pasar es que nosotros apliquemos el algoritmo, tengamos un árbol muy grande y digamos, bueno, no nos está dando ningún patrón. Necesitamos acortar este algoritmo o poner ciertos parámetros para que el árbol sea más pequeño y podamos encontrar un patrón, ¿sí? O quizás decimos, bueno, la variable no la estábamos trabajando bien, podemos volver al preprocesamiento, procesar esa variable de otra manera para que podamos identificar patrones en el algoritmo de árbol de decisiones, ¿sí? Entonces, ese tipo de algoritmos, como el árbol de decisiones, las redes neuronales, son algoritmos que son supervisados, ¿sí? Volviendo atrás, los no supervisados serían como algoritmos de K-means, K-meots, ¿sí? Donde nosotros podemos hacer un estudio de densidad de los puntos, ¿sí? Bueno, aplicando ya sea los algoritmos supervisados o los no supervisados, lo que buscamos como objetivo es encontrar algún patrón entre el grupo de datos que nosotros tenemos. Lo que queremos saber es qué es lo que está pasando con estos datos, encontrar un patrón que sea significativo y que si ya pudimos aplicar a un grupo de datos este algoritmo, que si es una empresa, no sé, por ejemplo, Netflix, así como ustedes lo vieron en aplicaciones de base de datos 1, deja sus archivos disponibles y siempre lo va actualizando, ¿sí? O sea, lo va actualizando o cada mes o cada trimestre o cada semestre, va actualizando sobre esa misma base de datos, va poniendo nuevos archivos que son actuales. Entonces, si yo ya tengo un algoritmo que me está funcionando, me devuelve un cierto grado de confianza, podríamos decir, yo puedo aplicar estos nuevos datos para que me dé los nuevos patrones. Entonces, para eso nos serviría trabajar con todo este proceso para obtener información de ese patrón, ¿sí? Bueno, así como ustedes lo vieron en teoría,
Estos pasos que nosotros estamos diciendo así en resumen son los pasos de la metodología KDD, ¿sí? O sea, del ciclo de vida o proceso KDD, ¿sí? Que es obtener conocimiento desde una base de datos. Porque nosotros acá lo que vamos a buscar es trabajar con la base de datos, no vamos a buscar iniciar un proceso de hacer un sistema, de obtener información. No, nosotros ya empezamos con que ya tenemos la información y lo que queremos es buscar patrones sobre esa base de datos. ¿Se entiende? ¿O fui muy rápido? Sí, se entiende. Bien, este proceso KDD es genérico y se puede utilizar a distintos tipos de base de datos. Me ha pasado que hay chicos que querían trabajar su tesis con em, text mining, o sea, no trabajar con datos, sino que trabajar no con datos procesados y tabulados, sino que trabajar con textos y buscar patrones en textos. Bueno, utilizando este proceso KDD, hay algo similar para trabajar con textos, que sería un KDT, o sea, ya trabajar, así se llama el proceso, KDT que trabaja con textos. Que en sí la fase principal es la misma, solo que va buscando eso, o sea, de cambiar ese procesamiento de datos por procesamiento de textos. Y los algoritmos que se utilizan son algoritmos que se trabajan con textos. Entonces, podemos decir que es como que el proceso madre de donde nosotros nos tenemos que guiar. Si en algún momento tenemos que hacer un trabajo, decir, bueno, estos son los pasos que tenemos que seguir y vean que estos pasos que nos muestra la metodología, el proceso, nos dice que cada uno de ellos es retroalimentable. O sea que si yo estoy en una etapa superior, no sé, por ejemplo, estoy transformando los datos, veo que necesito modificar los datos o hacer una nueva limpieza, puedo volver al proceso de limpieza, ¿sí? O estoy en la etapa de patrones, veo que no hay ningún patrón significativo, puedo volver a la parte de objetivos y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? No planteé bien los objetivos, quizás el objetivo era otro, podría encontrar otros mejores patrones. Bueno, entonces todo es retroalimentable, ¿sí? Nosotros podemos volver a cualquier etapa de los pasos y seguir avanzando a partir de esos pasos. Por eso es que es una metodología, como decía hace un principio, como madre. Es lo básico, después de ahí ya van a encontrar metodologías que tienen más pasos, menos pasos, pero si trabajamos con minería de datos y por ende con Machine Learning, vamos a seguir estos pasos básicos. Después, ya si ustedes, por ejemplo, no sé si tanto en un trabajo, tiene que ser si es que ustedes trabajan y trabajan con una empresa que necesita em, procesar toda la documentación de lo que del trabajo que van a hacer, van a utilizar una metodología específica. Pero bueno, lo más cercano es que si ustedes quieren después hacer su tesis y si tienen un dataset bueno, de cualquier empresa, como decíamos, un grupo de datos que son a investigar, una metodología que es muy práctica es la metodología que también les decía el profe en la práctica, en la teoría, es CRISP-DM, ¿sí? Que prácticamente tiene los pasos básicos de KDD, pero bueno, ya empieza a explicar un poco de qué es lo que se pide en cada fase y cómo yo tendría que desarrollar cada fase. CRISP-DM es una metodología que va a trabajar con bases de datos, con algoritmos que son de minería de datos y si ustedes están por hacer una tesis, les recomiendo que utilicen esta metodología. Es muy práctica, la documentación está muy clara. Eh, si uno dice, bueno, yo quiero hacer mi tesis, no sé cómo empezar, uno va leyendo la metodología y dice, en este paso tenés que buscar esto, en este paso tenés que hacer esto. Están muy claros los pasos como para que uno pueda desarrollar un trabajo completo siguiendo esta metodología, ¿sí? Que es, en principio, miren, el paso uno es el entendimiento del negocio y es a qué se dedica
la empresa o el lugar donde yo quiero desarrollar y saber cuáles son los objetivos que tiene ese negocio, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que me pide la metodología. Y llevado a un documento de tesis diría, bueno, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Sería como un anteproyecto de decir, a ver, ¿sobre qué producto se va a trabajar? ¿Sí? Muchas veces hablamos de una empresa, pero no necesariamente esa empresa o ese lugar donde se quiere aplicar una metodología o ese grupo de datos exista. Quizás ustedes tienen la idea de desarrollar algo que sea comercial y que sea útil a futuro, pero no está creado. Entonces, ustedes acaban de tener que plantear cuáles son los objetivos del negocio que se quiere desarrollar. ¿Sí? Em, y acá le hago un paréntesis, no sé, les hago un paréntesis porque el año pasado me preguntaban, por ejemplo, nosotros damos muchos archivos o mostramos archivos de lugares que ya existen. Y una vez un compañero preguntó, pero nosotros con nuestro trabajo de tesis podemos hacer o inventar algo. Y por supuesto que sí, se puede inventar. Y les doy un ejemplo que por ahí me pasó y bueno, y lo escuché a un chico hace como 2 semanas que estaba desarrollando una app que es, no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de ingresar a las plataformas de inversión como Balance o como Bull Market o Invierto Online o de las criptos. Sí, Alguien que invierte sus ahorros ahí. Bueno, siguiendo el canal de uno de los chicos que hace trading, que es el joven inversor, él nombraba una de las dificultades que tienen estas plataformas. Y una de esas es que cuando uno ingresa a la plataforma, hace una inversión, por ejemplo, no sé, yo invierto en algún CDR y me dice, bueno, hoy este CDR lo compré por decir algo, el CDR salía 25.000 pesos, pero mañana ese CDR sale 27, ¿sí? Entonces, la plataforma te muestra un rendimiento diario, te dice, hoy tu inversión creció un 2%, un 3% y así, y va mostrando. Pero después si uno quiere hacer una evaluación de a ver a cuánto lo compré una acción que el año pasado se estaba en venta y yo fui invirtiendo plata en todo este periodo, en todo este año, em, hubo momentos en que bajó, otros momentos en que creció y al final me dice, bueno, ganaste tanto, pero no te dice en qué periodos creció, en qué periodos disminuyó, ¿sí? Nosotros sí lo podemos ver si es que vamos a otras plataformas de visualización de esa, de esa acción, podemos ver cuál fue el movimiento. Pero específicamente cómo uno fue avanzando en su inversión o retrocediendo, es algo que no lo puede ver. Y bueno, y este muchacho que era joven inversor dice, yo tengo estos problemas con estas inversiones y no es algo que yo pueda encontrarlo en todas las plataformas. Entonces estaba desarrollando una aplicación que era más adaptada al usuario, donde uno podría hacer ese seguimiento de sus inversiones y no solo tener el resumen, que es lo que te muestran la mayoría de las aplicaciones. Entonces, bueno, ahí él estaba desarrollando algo y bueno, y decía que después pensaba en crecer para otros rubros. Pero bueno, a lo que iba es que por ahí ese entendimiento de negocio, o si ustedes quieren hacer un trabajo final, no necesariamente tiene que ser algo que ya exista, sino que ustedes pueden ver una oportunidad de negocio y en esta etapa, en el entendimiento de negocio, desarrollar ese objetivo, desarrollar qué es lo que yo quiero hacer de mi negocio, ¿sí? Una segunda etapa es, una vez que yo ya tengo ese objetivo, o sea, yo ya tengo el objetivo de qué se trata el negocio, o sea, si ya existe, bien porque tendría que describir eso, si no existe, tendría que describir los objetivos a qué se va a dedicar el negocio. Pero en la segunda etapa es donde yo ya tengo que trabajar con los datos, ¿sí? O sea, ya tengo la base de datos que la empresa me brindó o tengo una estructura básica de lo que va a ser el sistema y ahí tengo que empezar a identificar cada uno de los datos,
cuáles me van a servir, cuáles no, em, qué datos están completos, cuáles no están completos, cuáles me van a servir para sacar ciertos patrones, porque quizás yo planteé tener varios objetivos, no tan solo un objetivo, sino buscar varios objetivos en un grupo de datos. Entonces, en esta etapa es donde yo voy a definir esos objetivos. Voy a definir los objetivos y voy a definir qué tipo de datos tengo y cuántos datos tengo, ¿sí? Para después, en la tercera etapa, hacer esa preparación de datos. Esa preparación de datos es lo que nosotros decíamos, es la etapa donde más tiempo le va a llevar porque si es un lugar nuevo donde ustedes están trabajando, puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Les cuento, por ejemplo, hay un grupo de chicos que está trabajando con un grupo de datos que no sé, una empresa, una institución pública les brindó. El grupo de datos es grande. Yo sé que ellos tenían aproximadamente 3 años y 3 años de uno. Por decir algo, no sé, me estoy tirando un número a lo bruto, pero no sé, creo que fueron a más de 300.000 registros. El problema es que los datos que ellos necesitaban para trabajar, porque están haciendo minería de datos, es que no está limpio. Entonces, ellos tuvieron que clasificar todos esos datos para aplicar el algoritmo, aplicar el modelo. Entonces, ahí tuvieron mucha pérdida de tiempo en su tesis porque por ahí no era el objetivo hacer todo ese proceso de limpieza, pero ellos ya habían planteado que querían trabajar con eso. Entonces, eso quizás lo pueda llevar mucho tiempo. Y bueno, y nosotros si tenemos unos datos que son crudos de la empresa, nos puede pasar porque vamos a tener que limpiar, o por ahí si ya están los datos limpios, vienen de una base de datos que estuvo ordenada, que tiene los objetivos que nosotros buscamos, no lleve tanto tiempo. Pero quizás yo tenga que crear nuevas variables que hagan que lleven más tiempo. Y en ese caso puede pasar dos cosas. Puede pasar de que ese preprocesamiento yo sí pueda aplicar algoritmos y otra parte no puedo aplicar cuando los datos necesitan de una clasificación lógica, necesitan de la guía de un experto. Entonces, puedo aplicar un proceso que sea algo, como decir, medio automático, que quizás no pueda automatizar todo, sino que algunas cosas las tenga que hacer manualmente. O no sé, leyendo algún texto y decir, bueno, esto se clasifica así y así, para que después yo pueda tener una base de entrenamiento y que después sí se pueda aplicar a todo el registro de datos, que es mucho más grande. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros acá lo que vamos a ver es los algoritmos que nos ayudan a transformar, los operadores sobre todo, que nos ayudan a transformar los datos, que nos ayudan a dividir datos si necesitamos dividir, si necesitamos crear columnas, si necesitamos cambiar o armar rangos de datos. Bueno, esos operadores lo vamos a ver en esta etapa. Ahí es donde empezamos a ver. Después llegamos así a la etapa de modelado, donde ahí decíamos que nosotros vamos a tener los algoritmos de K-means, uno de los algoritmos que vamos a ver, que es un algoritmo no supervisado para modelar datos. Es muy utilizado cuando trabajamos con imágenes o cuando trabajamos con datos que son geoestadísticos. Al decir geoestadístico es porque alguno de los datos tiene posición espacial. También vamos a utilizar DBSCAM para lo mismo, o sea, para trabajar imágenes, para trabajar datos geoprocesados. Y los algoritmos supervisados, que tendríamos los algoritmos de clasificación, como son redes neuronales, el algoritmo de SVM, máquina de soporte vectorial. Podemos tener también el algoritmo bueno, Random Forest, que es árbol de decisiones, pero múltiples árboles de decisiones. Y después tenemos algoritmos que son de asociación. Los algoritmos de asociación son los algoritmos que nos van a permitir decir, por ejemplo, yo estoy haciendo algo, ¿qué pasa si un grupo de personas hace eso? Es como
el clásico que nosotros vimos en programación 1, sí, entonces, y se van a empezar a armar las reglas. Si pasa esto, hacer esto. Si pasa esto, hacer esto. Ese algoritmo también tiene 3 algoritmos que trabajan esos algoritmos de asociación, ¿sí? Una vez que modelamos toda esa parte del proceso, vamos a evaluar si el modelo que nosotros hicimos tiene una buena performance, ¿sí? O sea que si clasifica bien los datos que queremos clasificar o si necesita refinar el modelo o la preparación de datos para obtener una mayor performance. Esa performance se muestra en porcentaje, es lo que nosotros vamos a ver. Hay 2 tipos de performance que podemos mostrar. Una es en porcentaje, es decir, en cuánto acertó el algoritmo, y ese en cuánto acertó va a decir desde un 0% hasta un 100% acertó y clasificó a todos los datos de una manera adecuada. O hay otros algoritmos que trabajan puramente con datos numéricos, donde podemos decir, bueno, cuánto error tuvo. O sea, ya no decimos cuánto acierto, sino ahora trabajamos el error. Cuanto más chico sea el error, mejor es el algoritmo. ¿Sí? Entonces, hay 2 maneras de verlo, desde la performance o desde la parte de evaluación del error. Y bueno, ya la parte de despliegue es algo que nosotros no vemos en la materia, pero eso ya, si ustedes tienen un trabajo, es donde ya empiezan a utilizar ese algoritmo ya en una interfaz para que se muestre al usuario y después subirlo a algún servidor o a algún lugar donde esté disponible el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Me parece una de las metodologías más simples para trabajarla, así que si ustedes en algún momento tienen que hacer su tesis con datos, con algún algoritmo de ciencia de datos, pueden utilizar esta metodología, van a encontrar mucha documentación para aplicarla y muy intuitiva. Así que es práctica. Pero fue una consulta, más o menos, ¿cuánto tiempo demora aplicar toda la metodología en Bueno, promedio? ahí está el tema. En la etapa 3 es el que te va a medir el tiempo del proyecto. Cuán limpio vos tengas los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora los trabajos de tesis están pensados para el desarrollo de 6 meses, ¿sí? Y en un primer mes se puede hacer el entendimiento de negocio, el entendimiento de datos y ya tener hasta documentado toda esa parte, porque no es largo. El preprocesamiento es lo que más va a llevar y el modelado, bueno, el trabajar con los algoritmos va a depender si ustedes ya han trabajado con algoritmos, han aplicado procesos, o sea, tienen un conocimiento de a qué quieren llegar, puede ser rápido, o sea, puede ser en duración de una semana y un mes. Y después, bueno, la evaluación también nos lleva mucho tiempo. Hay chicos que han desarrollado su trabajo con esta metodología y han terminado con el documento completo en 8 meses. Sí, no llegan a cumplir, hasta ahora no he visto que lleguen a cumplir 6 meses, pero 8 meses me parece un buen tiempo. Y no es que digan dedicándose 8 horas, ¿no? Dedicándose 3 horas diarias o 4 horas diarias. Ah, Que pero quizás entonces ustedes, capaz se puede sí, hacer en 6 meses entonces. sí, si se dedica más tiempo, sí. Todo te va a depender, por eso, la preparación de los datos. Y hay otros grupos que la preparación de datos les llevó como 6 meses. Pero bueno, porque, como les digo, el tema es cómo están los datos. Profe, y una duda en cuanto a los datos, o sea, siempre los datos son, en teoría son determinísticos, o sea, no trabajamos nunca con datos que son aleatorios, digamos, como por ejemplo números de lotería, esas cosas, no, es imposible, digamos, definir patrones que puedan predecir algo, digamos, ¿no? Bueno, pero ponele, en tu caso, suponete que quiera ver los números de lotería. Y Sí. ahí están
¿Qué es lo que tendrías que hacer? Porque yo entiendo que los números de lotería para ponerlos en el cartón tiene que seguir algún algoritmo aleatorio o algo que los pone en el cartón. No sé cuán difícil sea eso. Pero vos podrías, de la fuente de datos de la página donde se muestran los resultados, hacer una extracción de los resultados, que es el web scraping, extraer todos los resultados de los números como para encontrar cuál es el patrón que hay en esos números y tratar de predecir a futuro qué números podrían salir. No creo que sea una tarea fácil, pero sí vi una noticia donde una persona lo logró. No sé con qué número, pero no era de este país. Logró hacer esa predicción, encontrar el algoritmo matemático que le daba los resultados. Ah, claro, sí, porque o sea, en base a la definición, digamos, sería también encontrar patrones que no sean. Sí, eh, bueno, justamente en sí la minería de datos lo que hace es buscar patrones. Desde un grupo de datos es buscar patrones que nosotros nos establezcamos como objetivo, o por ahí puede pasar de que nosotros al principio no sabemos cuál es el objetivo, pero vemos que es un grupo de datos que es interesante. Y a partir de ahí empezamos a ver se podría decir, distintas variables que sean posibles objetivos y analizar en base a eso. Que ese es como hacer una minería de datos a ciegas, porque nosotros estamos viendo a ver qué encuentro de este grupo de datos. No es lo ideal, sí, no es lo ideal. Lo ideal sería es que nosotros sepamos qué es lo que queremos buscar de ese grupo de datos. claro, no tenemos una hipótesis o suposición clara, digamos, sino que vamos a buscar, según lo que encontremos, digamos, algunas suposiciones que vayamos teniendo en el camino. Sí. Eso, a diferencia de lo que hacíamos en inteligencia de negocio, digamos, es ir un poco más allá, digamos, ¿no? O sea, en inteligencia de negocio solamente generábamos informes, digamos, de algo que ya teníamos en mente, ¿no? De algo que ya la empresa quería mostrar, o sea, que le servía a la empresa mostrar esos datos para tomar decisiones. Entonces, nosotros en inteligencia de negocio tenemos un gran volumen de datos y queremos mostrar esos datos que nos ayuden a tomar decisiones en la empresa y mostramos en un tablero. Pero esa información ya existe, se produjo, son estadísticas anteriores. ¿Qué es lo que hizo Power BI? Por ejemplo, uno de los trabajos que se realizó hace poco, que fue presentado como tesis, ellos trabajaron con el análisis de series temporales. A nosotros por una cuestión de tiempo no llegamos a ver las series temporales, pero en mi caso para mí es muy útil las series temporales. Es uno de los algoritmos que vemos en esta parte para encontrar patrones en series temporales. Bueno, los chicos lo que hicieron fue encontrar los patrones de series temporales para predecir la cantidad de pacientes que podría llegar a una clínica en un día determinado. Se basó con los históricos que tenía la clínica, que en este caso era un hospital público, en base a 4 años anteriores. Pero bueno, puede pasar, por ejemplo, ahora nosotros estamos en julio, bueno, ahora estamos en agosto, pero pongamos como ejemplo julio. Nosotros cuando estamos en julio tenemos días que son muy fríos y otros días que, bueno, son como ahora que no están templados. Entonces, en julio podemos decir, bueno, puede haber una gran cantidad o afluencia de pacientes por enfermedades respiratorias, ¿sí? Pero no, eso lo podemos así decir en general porque estamos en una época de invierno. Pero en un día específico como hoy, quizás no lleguen tanto porque hoy tenemos, a ver, actualmente tenemos 24 grados, entonces un día como hoy no puede llegar tantos pacientes por esa enfermedad. Entonces los chicos utilizaron ese histórico y utilizan como valor actual el clima que está presentando hoy, ¿sí? Entonces tienen el clima pasado, el archivo histórico y lo cruzan o sacan una predicción para el día de hoy en base a esos datos y el clima que hoy tiene. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, tenemos los datos anteriores que nos sirven como histórico, pero ahora con esto podemos predecir cuántos clientes, pacientes van a llegar a nuestra clínica y con qué tipo de enfermedades.
Bueno, eso que les nombraba, por ejemplo, ellos lo hicieron utilizando Python, ¿sí? Armaron todo el algoritmo, evaluaron con distintos algoritmos, encontraron el algoritmo que tenía menor error, porque ellos trabajaron con datos numéricos y los datos numéricos les dan el menor error. Cuando ya encontraron el algoritmo, les generó un script que Power BI les permite leer ese script. Entonces, en las nuevas versiones de Power BI no tan solo hace dashboard de visualización, sino que también puede incorporar algoritmos de Machine Learning, que es uno de los boom. Entonces eso le reduce los tiempos ya sería del despliegue, porque nosotros hacemos todas las etapas previas para encontrar cuál es el algoritmo, cuál es el mejor algoritmo, y en la etapa de despliegue tendríamos que hacer un pequeño sistema para mostrar nuestros resultados. Pero ustedes saben que al utilizar Power BI es fácil, o sea, nos reduce mucho tiempo. Si yo ese tablero lo tuviese que programar, me va a llevar más tiempo, pero con Power BI ustedes saben que es visualización, si saben manejarlo, les puede llevar un día entre que tienen los datos y lo ponen bonito y demás. Bueno, en este caso les permite incorporar esos algoritmos de Machine Learning, que es una reventaja y es ya un producto terminado. Bueno, entonces ahí es como que se unen esas dos partes, inteligencia de negocio y Machine Learning. Claro, justo había una pregunta en donde decía que la diferencia entre Machine Learning y minería de datos. Y yo lo que encontré más o menos era que la minería de datos, o sea, se vale en parte del Machine Learning para utilizar los algoritmos, digamos. O sea, como que complementa, digamos, la minería de datos varias áreas, digamos. Sería como que al revés, la minería de datos es más amplia Claro, y eso. tiene todos estos pasos, y Sí, el Machine Learning viene a trabajar en la parte de modelado, donde tiene los distintos algoritmos que van a ayudar a encontrar esos patrones. claro. Eso, digamos, es como que la minería de datos en sí ya es un área más amplia, digamos, incluso. Sí, 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 tiene todo este proceso que muestra la metodología. Bien, bueno, en lo posible vamos a tratar de que cada práctico muestre una parte del proceso de la metodología, ¿sí? Para que tengamos un ejemplo de cómo ir aplicándolo. En esta parte del práctico, o bueno, en esta etapa del práctico que nosotros vamos a ver el día lunes, vamos a presentar en realidad. Verlo, les voy a explicar qué es lo que tenemos acá, que en sí esperen un momento. Es teórico, o sea, no es algo que vamos a explicar porque ustedes van a hacer una investigación teórica, ¿sí? Ya la próxima semana sí vamos a necesitar que ustedes tengan instalado el software para el trabajo en clase. Ahí les muestro. Bien, miren, el primer punto sería desarrollar justamente el concepto de aprendizaje automático o Machine Learning. El segundo sería desarrollar el concepto de minería de datos y después encontrar cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Vamos a describir las fases del proceso de KDD. Ahora vamos a trabajar con KDD porque es genérico, pero como les decía, si en algún momento ustedes necesitan trabajar con minería de texto, la metodología que tendrían que buscar es KDT. Cambia la D del final por T, ¿sí? Que la última D es de database, que es base de datos. Bueno, en este caso sería de texto, ¿sí? Después vamos a hacer un resumen de las fases de la metodología, CRISP-DM. Y a partir de ahí vamos a elaborar una herramienta, o sea, vamos a hacer un resumen de la herramienta seleccionada. Acá les dejé algunas herramientas que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, ahora yo hasta mañana les dejo habilitado la inscripción por grupo
Y lo que vamos a hacer es después yo voy a descargar ese archivo y, bueno, lo voy a ordenar, ver cuántos alumnos tiene por grupo, o sea, una vez que ya esté todo listo, o sea, que haya 5 o 6 integrantes por grupo y estén todos los grupos, ahí les asigno por grupo uno de estos puntos, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, al grupo 1 le tocará desarrollar cómo trabaja Microsoft Azure, ¿sí? Otro grupo le tocará desarrollar a Python, otro le tocará desarrollar Vertex IA de Google y así. Y a otros grupos KMine, otro FappyMiner. Bueno, esto yo les voy a pasar una vez que cierre la inscripción de grupos, ¿sí? Que sería, oye, miércoles, jueves, el viernes ya nosotros tendríamos la definición de esto, ¿sí? Y el último punto, vamos a trabajar e investigar un grupo de datos que a nosotros sea de interés, o sea, buscamos en los repositorios, puede ser en datos.gov.ar, por ejemplo, o en Kaggle, que es el repositorio más grande que van a encontrar, Kaggle, van a encontrar de todo tipo de datos. Hay otro grupo de datos que, por ejemplo, el BID tiene muchos datos, la OEA también tiene datos que son públicos y mundiales. Por ejemplo, la OEA tiene su repositorio, se llama CEPAL, y el CEPAL tiene datos que son de salud, de educación, de seguridad, de toda Latinoamérica, por ejemplo. Entonces nosotros podemos comparar esas variables en razón de Latinoamérica, ¿sí? Tiene muchos grupos de datos. Bueno, lo mismo el FBI también tiene un grupo de datos, o sea, vamos a encontrar datos por todas partes. Y lo que tendríamos que ver es cuál es nuestro objetivo. Y el más próximo, bueno, es Kaggle. Kaggle es muy accesible y ahí también tienen datos que son comerciales. Bueno, en esta primera etapa lo único que vamos a plantear es los objetivos que nosotros queremos llegar con nuestro dataset, ¿sí? Y vamos a identificar las variables. Y cuando identificamos las variables, nosotros vamos a trabajar, no sé si, les cambio, esperen un minuto. Bueno, cuando trabajemos con las variables vamos a identificar dos cosas. Primero es que tenemos que identificar las variables que nosotros tenemos y variables vamos a denominar, si tenemos un archivo de datos, a todas aquellas que sean parte de una columna, ¿sí? O sea, son los títulos y de esos títulos la columna. Por ejemplo, nuestras variables van a ser nombre, apellido, DNI, LU, carrera, son nuestras variables. Ahora ya cuando describa a cada uno de los registros, no sé, por ejemplo, Juan Pérez, LU123, carrera, no sé, ingeniería informática, eso ya estamos hablando de datos. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Primero, ¿qué es la variable? ¿Qué es la agrupación de esos datos? Y después, bueno, a cada uno de los datos, ¿cuántos datos tengo respecto a esa variable? Y vamos a definir dos grupos grandes de las variables. Unas que son las variables cuantitativas y son las que más nos tiene que interesar cuando trabajamos con datos, ¿sí? Cuando trabajamos buscando patrones. De esas variables cuantitativas vamos a tener dos grupos que son las discretas y otro que son las continuas. Y las discretas son las típicas variables enteras, ¿sí? O sea, las discretas van a ser números enteros que representan a un dato, ¿sí? A una variable. Y las continuas, bueno, ya son las variables reales, ¿sí? Esas son variables continuas que entre una y otra puede haber infinidad de valores.
La mayoría de los algoritmos de Machine Learning trabajan con variables cuantitativas y hacen una búsqueda de patrones con estas variables cuantitativas. Sin embargo, nosotros en nuestro grupo de datos podemos tener variables cualitativas. Dentro de las cualitativas podemos tener las nominales, que únicamente lo que hace esas variables nominales es la descripción de algo. Como, por ejemplo, la variable nombre, que es una descripción de algo. Dentro de las cualitativas también tenemos las ordinales. Esas ordinales presentan un orden. Por ejemplo, decir que ustedes están en tercer año de ingeniería informática, ya está indicando que ustedes están en ese orden, no están en primer año o no son alumnos de segundo año, son alumnos de tercer año, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya estamos dando un orden a esas variables. Estas variables, las variables cualitativas, no son muy útiles porque no permiten identificar mucho los patrones. ¿Qué es lo que se hace por lo general? A las variables ordinales le podemos asignar, en vez de una palabra, le podemos asignar un número y ya como que pseudo transformar a una variable cuantitativa. Y las variables nominales en sí, por ejemplo, nosotros podemos categorizarlas. Si tenemos nombre, no es algo que podamos categorizar, pero sí por ahí, si decimos, no sé, por ejemplo, sabores de helado, ¿sí? Entonces, algunos pondrán, así como, miren, era una prueba esto de escribir el nombre. Había un cartel rojo que decía que el nombre y apellido tenía que ser con mayúsculas, y la mayoría puso la primera con mayúscula y después con minúscula. Entonces yo ahí ya no puedo categorizar a la variable. Pero todos pusieron, como estaba escrito al costado de la hoja que decía Ing Informática o LIC Sistemas, todos pusieron esa misma palabra. Ahí sí lo voy a poder categorizar porque está escrito de la misma manera y bueno, y tiene la misma función. Voy a poder categorizar los que son de licenciatura y los que son de ingeniería. Esa variable sí me puede servir para hacer un árbol de decisiones. El árbol de decisiones trabaja con variables cuantitativas y cualitativas. Y creo que es uno de los pocos que hace ese trabajo, ¿sí? Para la mayoría de los algoritmos, el rico está en trabajar con variables cuantitativas. Entonces, si nosotros vamos a buscar un dataset, necesitamos que tenga una gran cantidad de variables cuantitativas, más que cualitativas. Bien. Bueno, esto era como para clasificar y cuando tengamos nuestro dataset vamos a identificar esto, cuáles son cualitativas y cuáles son cuantitativas. Bien, volviendo entonces a nuestro dataset, decíamos, describir el tipo de variables, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a describir, por ejemplo, tenemos apellido, tenemos nombre, tenemos LU, tenemos carrera, esta variable es, tenemos DNI, esta variable es nominal, esta variable es nominal, esta es cuantitativa, discreta. Si tendríamos estatura, podríamos decir esto es cuantitativo, continuo y así, ¿sí? Entonces, el encabezado de cada una de nuestras variables es lo que vamos a describir. Después nos dice calcular el porcentaje de variables nulas que tenemos y cuáles variables considera que sean útiles y cuáles no, ¿sí? Para la próxima clase vamos a pedir que ustedes empiecen a buscar ya el software con el que vamos a trabajar, que es RapidMiner, ¿sí? Este año cambió, este año tiene como que una empresa que los patrocina y aparte de tener RapidMiner tiene otros algoritmos o otros software que son muy importantes para la ciencia de datos. Igual ustedes busquen en Google RapidMiner Download y van a entrar a este sitio y de ahí vayan a buscar los productos y entre los productos van a encontrar a Altair, creo que se llama, el RapidMiner. ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes tengan activo su correo oficial, el que les brinda la facultad. Porque RapidMiner les va a dar una licencia de 30 días, pero si ustedes descargan la licencia, porque una cosa es que ustedes descarguen el software, la otra es que vayan a registrarse en la licencia, porque no es que descargan, se tienen que registrar la licencia. Si ustedes se registran como usuario, ponen que quieren una licencia estudiantil
y le va a dejar libre por un año, ¿sí? Entonces el software lo van a poder utilizar por un año. Hasta el año pasado no teníamos problemas con la cantidad de registros, si es que ustedes hacían esa validación con el email. Si no hacen la validación con email, les permite utilizar hasta 10.000 registros, ¿sí? Y bueno, y ahí hasta el año que viene no van a tener problemas. Si después ustedes quieren extender el uso, tienen que entrar nuevamente a la página, al sector de licencias y pedir un año más como estudiantes, ¿sí? Y van a poder validar nuevamente la licencia. Bueno, en mi caso yo ya lo tengo, entonces yo le voy a mostrar estos dos puntos que nos falta, que es el porcentaje de las variables nulas y las variables que se consideran útiles en el software, ¿sí? Esto ustedes lo van descargando con tiempo, si no lo descargan, bueno, a estos dos puntos lo pueden hacer en Excel, no hay problema, pero sí, ya para la otra semana lo ideal sería que ustedes ya lo tengan descargado, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla. Vamos a trabajar con un archivo que no les subí, me olvidé de subirlo, pero les voy a subir. Igual lo van a encontrar, es muy conocido. El archivo se llama Titanic, ¿sí? Que es un registro, un archivo, les digo ya de cuántos datos. Un archivo que tiene 1.300 datos aproximadamente, 1.309 datos, ¿sí? Bueno, miren, yo tenía acá puesto un operador, pero empezamos así. La primera vez que abren, les va a abrir este panel en blanco, ¿sí? El menú les va a dar las opciones que ustedes puedan abrir un panel en blanco o un panel que ya tiene unos determinados procesos. Vamos primero, en principio, por un panel en blanco. Si después ustedes lo quieren explorar al software, pueden abrir con procesos. Bueno, ¿qué tenemos en esta parte? Vamos a tener un repositorio donde lo importante y lo lindo es que acá tenemos distintos ejemplos, ¿sí? Ejemplos de datos que ya están, bueno, por ejemplo, acá tenemos todo un grupo de datos para utilizarlos en los distintos algoritmos. Por ejemplo, el golf, que el profe le estuvo mostrando en clase, el de iris, datos de un negocio, productos. Hay distintos datasets que son útiles para procesarlo. Después tenemos otros ejemplos que son ya de procesos realizados acá en RapidMiner. Por ejemplo, un árbol de decisiones. Lo abro. Si quiere, no quiere abrirlo. Y bueno, y miren, ya está el proceso de un dataset, no sé cuál es, y la aplicación del árbol de decisiones y los parámetros que tiene. Bueno, así como ese ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Tenemos, a ver, 25 ejemplos. Y nosotros estos modelos los vamos a ir viendo, o sea que es muy útil que ustedes tengan presente que acá tienen ejemplos de aplicación de procesos. Después tenemos ejemplos de preprocesamiento, de validación, de atributos, de visualización, de clustering, que son los algoritmos no supervisados. Tenemos template, tenemos varias cosas. Y tenemos tutoriales. Y también nos permite llevar a la página donde tenemos documentación sobre estos procesos y sobre otros procesos más. Así como yo tengo los ejemplos, también puedo tener repositorios locales, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo mis procesos, o sea, tengo la carpeta donde tengo distintos procesos, ¿sí? Tengo datos, procesos de paciente, bueno, de esto que yo estaba trabajando. Entonces, ustedes van a crear una carpeta donde van a poner los procesos. Y si quieren, pueden, en mi caso no tengo bases de datos, pero si ustedes quieren, tienen un dataset que trabajan, lo pueden guardar también para que esté disponible para otros algoritmos que quieran utilizar, ¿sí? Vamos, miren, esta es la primera pantalla que les aparece, donde tienen acá algoritmos y modelos. Vamos a la parte en blanco y llegamos a esto, ¿sí? Acá abajo nosotros vamos a tener los operadores. Los operadores, así como teníamos en Spoon, también tenemos acá operadores que son para datos, otros para limpieza, otros para modelado, para validación. O sea, tenemos distintas carpetas. Y yo puedo buscar acá, por ejemplo, el archivo de Titanic que queríamos ver,
es un CSV, un archivo CSV. Se puedo buscar como CSV y tengo un operador que me va a mostrar el archivo y otro que me puede guardar en un archivo CSV. Entonces, como yo quiero leer un archivo CSV, hago clic acá, hago doble clic y lo arrastro, ¿sí? O lo arrastro de acá y lo llevo al área de trabajo. Este es el área de trabajo donde nosotros vamos a ir poniendo los distintos operadores y lo vamos a ir enlazando. Los parámetros que tiene cada operador se van a mostrar acá. ¿Sí? Acá nosotros vamos a mostrar los parámetros que tenemos que configurar por el operador que tenemos seleccionado. Y acá abajo van a ver que tienen una ayuda del operador. Entonces, si ustedes empiezan a leer, van a poder saber para qué sirve este operador y qué parámetros tiene configurado. ¿Sí? Es una abreviación de CSV, dice es un almacén de datos, vamos, un numérico, bla, bla, bla. Y acá la entrada de datos, que opcionalmente pasa un archivo, un objeto de archivos. Bueno, no tiene muchos parámetros, acá también la descripción de los parámetros. Y muestra todo un detalle de ese operador que nosotros tenemos seleccionado. Bueno, para nuestro caso, vamos a ir acá, miren, voy a importar, vean que acá tienen leer el archivo de datos. Voy acá, voy a importar, voy a buscar vamos al último directorio. Voy a buscar mi archivo, en este caso se llama Titanic. Yo se los voy a subir, no lo subí, se me pasó subirlo, pero le voy a subir este archivo. Es Titanic, pongo siguiente. Acá me sale una ventana donde dice, la primer fila es el encabezado, sí. Tiene que estar tildado porque yo tengo la primera fila que es el encabezado. El tipo de codificación que vamos a utilizar para los datos. Este es muy útil cuando trabajamos con datos que son en español, donde tenemos acento. Ahí, por ejemplo, tendríamos que modificar y poner UTF-8, ¿sí? Para que nos reconozca el acento. Si no, nos sale mal, por ejemplo. Entonces, este file encoding es algo que tendríamos que modificar en datos con acento. Después nos dice cuál es el separador, en este caso es punto y coma. Profe, no está saliendo en pantalla La ventanita. una ventana más abierta, no se está viendo. A ver, ahí les muestro de nuevo. Ahora. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces ahí tenemos el file encoding. Tenemos cuál es el separador, que puede ser punto y coma o puede ser coma. Y nos hace una prevista de los datos. Ponemos siguiente. Esto después lo vamos a ver con más detalle, pero prácticamente acá nos dicen los tipos de datos que nosotros tenemos, que era lo que veíamos hace rato. Por ejemplo, acá tenemos un valor discreto, acá discreto, discreto, un valor nominal, ¿sí? Nominal. Acá lo nombra como polinominal, polinominal. Acá un valor real, ¿sí? Que la edad lo tomo como valor real, pero esto yo lo puedo cambiar y puedo poner que sea un entero en realidad. Cambiar el tipo y que sea entero, ¿sí? Porque no tenemos edad real, al menos en este archivo de datos. Y bueno, y nos va mostrando los distintos datos que tenemos en nuestro registro, ¿sí? Los valores que son null, los va a poner así con un signo de interrogación. Eso sabemos que son null. Bueno, después vamos a ver más detalle de esto. Finalizamos. Y acá está nuestro archivo Titanic. Yo puedo hacer clic, miren acá el nombre y cambiar, leer Titanic. ¿Sí? Y esta salida, que tiene el botoncito de salida, lo engancho con la salida. Yo cuando lo enganche me va a permitir leer los datos, ¿sí? Después si quiero agregar otros operadores lo iré agregando más adelante. Por lo pronto lo único que quiero es leer. Entonces voy a leer Titanic y acá nosotros tenemos el botón de play para leerlo y también tenemos el botón de parar
cuando a veces nos pasa de que el proceso que nosotros tenemos es muy largo, demora mucho tiempo, bueno, lo puedo parar y corregir a ver dónde está demorando. ¿Sí? Cuando ya tenemos aplicado algún resultado, o sea, ya hicimos alguna corrida, en esta solapa nos va a mostrar los resultados. ¿Sí? Entonces, en esta nos muestra el diseño y en esta nos muestra los resultados. Bueno, vamos a guardar, por ejemplo, acá yo voy a crear una nueva carpeta. ¿Sí? Vamos a poner 24. Ustedes crean su carpeta por práctico, porque como quieran llamarle. Ejemplo. Ahí está, ya está creado, está guardado y lo corro. Ahí está. Esto es lo que pudo procesar. Como nosotros lo único que queríamos era leerlo, porque el práctico nos pide para cada variable calcular el porcentaje de variables nulas, ¿sí? Y cuáles variables se consideran que les serán útiles para hacer algún trabajo. Bueno, eso es lo que tenemos que buscar. Otras cosas lo vamos a ver más adelante. Nosotros acá tenemos una solapa de resultados donde muestra los datos. Después tenemos una solapa que muestra la estadística de estos datos. Y acá nos muestra los nombres de las variables, ¿sí? De todas las variables que tenemos. En esta parte nos dice qué tipo de variable es, cuántas variables tenemos vacías. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, a ver, acá, miren, en datos, al final me dice que nosotros tenemos 1309 ejemplos, o sea, 1309 registros tengo. Y atributos o variables son 12 variables. Entonces, 1300 registros con 12 variables. De esos 1309, veo que la variable sobrevivió, tiene 418 vacíos. La variable edad tiene 263 vacíos. Y así. Las otras están todas completas. Esta que es fail tiene un vacío. Esta que es cabina tiene 1014 vacíos. ¿Sí? Entonces, para saber cuántas variables tenemos nulas, podemos saberlo desde acá. ¿Y por qué nos interesa saber esas variables nulas? Porque cuando vamos a trabajar con minería de datos o con algún algoritmo de Machine Learning, yo no voy a poder sacar algún patrón si tengo muchas variables nulas de ese patrón. Por ejemplo, tengo 1309 y tengo 1014 variables vacías. O sea, esta variable no me sirve. Cabin no me sirve para trabajar con patrones porque tengo pocos ejemplos, muchas variables vacías y si yo trabajaría con esto estaría dando un patrón errado porque me estoy basando con pocos datos. ¿Lo ven? Sobrevivió también tiene 1418, que es como la mitad vacía y la mitad, no, la mitad está completa. Esto lo podría considerar. Lo podría considerar si es que trabajo con aquellos datos que están completos y después tratar de predecir si es que sobrevivió o no, porque para este dataset sobrevivió es mi objetivo. O sea, yo tengo acá todos los datos de los pasajeros y quiero saber si quiénes sobrevivieron y quiénes no sobrevivieron. Y bueno, y edad tiene 263, también tiene muchas variables vacías. ¿Sí? Miren, y acá tenemos otra que es embarcó, por ejemplo, tiene 2 variables vacías. Quizás esto, como es muy poco la cantidad de variables vacías, lo que puedo hacer es completar, hacer un autocompletar de variables vacías. Que eso se utiliza, es algo que se llama completar con datos sintéticos, o sea, hay algoritmos y es más, hay operadores que te permiten hacer ese completado de variables nulas. Y yo lo puedo completar con un valor medio, o sea, con la media de los valores que yo estoy trabajando, o puedo completarlo con el mínimo, con el máximo, o ponerle un valor específico, que yo esos dos valores quiero que sea tanto, no sé, un número específico. ¿Sí? Bueno, entonces, para el último punto vamos a ver esto, ¿sí?
Acá nosotros estamos viendo este dataset, yo les voy a pasar, pero en realidad el práctico les pide que ustedes busquen un dataset y hagan ese análisis. Lo lean y vean cuántas variables vacías tienen, cuántas variables completas. Y después hay algo que les pregunta al último. ¿Cuáles de todas estas variables les puede servir para identificar patrones? Y ahí nosotros vamos a trabajar con nuestros datos, ¿sí? Ahí ya tenemos que hacer un análisis lógico de qué datos son útiles y cuáles no. Por ejemplo, decíamos que el objetivo de este dataset es poder identificar quiénes sobrevivieron al Titanic y quiénes no. ¿Y ustedes creen que el nombre les puede servir para identificar ese patrón? ¿Qué opinan? Podría ser si es una persona muy rica, puede decir todo muy oculto. Bueno, si pensamos que la persona rica podría sobrevivir, lo ideal sería que yo tenga una variable que sea rica o pobre, que me pueda identificar la clase social de la persona. Y hay una variable que les identifique esa clase social. Porque si yo tengo plata, bueno, voy a comprar en cabina o en un lugar Clase alta. de clase alta. Así es. Entonces ya no es tanto el nombre, sino la clase en la que está ubicada la persona. ¿Sí? Entonces, el nombre no es tanto que por decir, no sé, que te llames Juan, vas a ser el privilegiado, ¿sí? Al solo que en el problema diga específicamente que los Juanes son los privilegiados. Entonces, yo ahí sí tendría que tener en cuenta el nombre, ¿sí? Por ejemplo, ahí hablando, como decía, los que son ricos, no los que no son ricos, acá tenemos una variable que se llama P-class, ¿sí? Que era la clase donde estaban embarcados, ¿bien? Entonces, si corresponde a una determinada clase, esas personas sobrevivieron porque, bueno, tuvieron prioridad para tener las barcas y aquellas que estaban en clase baja, como típico de la película de Titanic, los que estaban abajo eran los últimos que salían y esos son los que murieron prácticamente. Entonces yo acá con la clase, es más, sin saber a qué corresponde la clase, si esta es la alta y esta es la baja, no sé cuál, yo puedo ver, hacer una visualización y ver de qué clase son los que más sobrevivieron. Y decir, estos son los de la clase alta, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces decimos la clase es algo útil, el nombre no. El sexo, ¿ustedes creen que pudo haber influido el sexo? Se da. No se escuchó bien, pero bueno, Las mujeres y los niños tenían prioridad. bien. Bueno, entonces el sexo era algo que sí tenía prioridad. Y ahí dijiste algo importante. O sea, la edad también influyó. Los niños, por ejemplo, acá tenemos a alguien de 2 años, de 4 años, entonces estos tenían prioridad. Entonces el sexo y la edad sí son importantes. Y así para cada una de las variables que nosotros vamos viendo en nuestro dataset, ¿sí? Decir, bueno, ¿para qué nos sirve esto? Porque yo después puedo hacer un filtro y decir, bueno, saco el nombre porque no me sirve, pero sí me sirve saber la clase, sí me sirve saber si sobrevivió o no, si sobrevivió o no. Y así sí tendría, no sé, hay datasets que pueden tener 50 variables, pero en realidad las que les sirve son 10. Entonces nosotros reducimos la dimensión de ese dataset y trabajamos solo con 10 dimensiones, o sea, con 10 variables. ¿Sí? Nos ayuda mucho porque ya el algoritmo no tendría que procesarse en todo. Bueno, es que no es también que va a tomar en cuenta esas variables, pero un gran volumen de datos que tendría que estar moviendo para ejecutar un algoritmo. Y nosotros eso lo tenemos que hacer antes. Por eso es que en esta etapa es importante identificar cuáles son nuestras variables útiles. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Profe, ¿eso sería la reducción de la dimensionalidad? Digamos? Sí. Ahí reducimos la dimensión. Bueno, nosotros hasta este práctico llegamos hasta acá.
creo que no es largo, sí, van a tener que buscar por ahí un poco con qué dataset quieren trabajar, pero es abrirlo, ver qué es lo que tiene el dataset, cuántas variables tiene nula y cuáles son las variables que me pueden servir y clasificar esas variables. Si son discretas, continuas, nominales u ordinales. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, profesora, yo le consulté al ingeniero Forfán si podíamos tener las clases virtuales. Si esta clase hubiese sido virtual, no hubiésemos podido ver, digamos, todo, digamos, el proyector del lugar en el que estamos. Y para mí es mucho más cómodo, digamos, estar de esta forma, digamos. Aparte, digamos, que el boleto está caro y bueno, y todo eso. ¿Alguien tiene algún problema con que la clase sea virtual? Siendo por el lado contrario. Yo preferiría también la virtualidad. Yo también. El Sí, que está bien, no profe. pueda virtual. Bien, bueno, la verdad que yo también prefiero la virtualidad. Por ahí, lo único que nos podríamos reunir serían aquellos prácticos que van a ser pocos, en los que nosotros tengamos que ver los datos que tienen y trabajar en grupo. Pero bueno, en ese caso les diría, esta clase va a ser presencial y así. Pero bueno, es cierto que ahora, por ejemplo, yo no grabé, pero las otras clases ya podremos grabar, porque vamos a ver un poco más la herramienta. Es más fácil la explicación que quede grabada y que que se escuche a que, bueno, a tenerlo allá en el televisor que teníamos. Entonces, mientras las clases sean explicativas, iríamos virtual. Sí les pido, bueno, entonces empezaríamos a tiempo y les digo, yo tengo otra materia, entonces 18:45 estaríamos terminando como mucho. Una última cosa, chicos, que no les había comentado. Creo que el profe les comentó el lunes. Nosotros, como en esta materia ya tenemos un trabajo final, y es que ustedes puedan buscar un dataset, lo pueden ir haciendo con tiempo, donde puedan aplicar todo el proceso que vemos, desde el proceso de selección de las variables, después el proceso de limpieza, el proceso de modelado, de evaluación, que lleguemos a esa etapa de concluir un proyecto y si es posible presentarlo en algún lugar. El año pasado tuvimos algunos grupos, no todos, pero algunos grupos sí se animaron a presentar su trabajo en el Congreso Internacional de Estadística Aplicada, ¿sí? Que ese congreso se realiza en diciembre. Entonces, la idea sería que ustedes puedan en grupo presentar ese trabajo. El congreso se hizo el año pasado en Salta, así que bueno, los que pueden viajar, bárbaro, y si no, los que no pueden, lo presentan de forma virtual. Esa sería como la frutillita de postre, pero en realidad todos tendrían que presentar su trabajo final, más allá de que lo vayan a presentar o no. La idea es que ustedes presenten su trabajo final después de terminar todos los prácticos. Es una condición para la materia. Estaría bueno que puedan compartir en el campo los trabajos que ya se presentaron el año pasado, para tener una referencia y poder mejorar, digamos, lo que ya se hizo o poder... Tenemos lo del año anterior, pero el año pasado todavía no están los resultados porque el congreso se hace primero presentando bueno, el año pasado fue así, se hizo la presentación en PowerPoint y después se envió el documento. Se tenía hasta febrero para enviar el documento. Y en el documento, los que pasaron, bueno, están en un proceso de evaluación y después se les asigna un ICBN, que es un número de identificación de un paper, o sea, que es reconocido por prácticamente el mundo. Ustedes cuando van a citar una bibliografía les va a decir el número ICBN o el DOI es tanto, tanto. Y eso identifica al documento y a los autores. Bueno, eso todavía no salió, entonces no tenemos los trabajos finales del año pasado. Sí los anteriores, los del año anterior. Los vamos a buscar y lo subimos. Hay trabajos interesantes que se presentaron.
Profe, en cuanto a la búsqueda del dataset, bueno, en nuestro caso, bueno, nos costaba un poco encontrar datasets que estuvieran sucios, digamos, o sea, la mayoría eran datasets que ya estaban con un procesamiento, digamos, de limpieza. Sí, no importa, nosotros ahora, cuando tengamos que ver el preprocesamiento, Ah, vamos a poner algunos ejemplos. perfecto. Sí, después ya... Sí, en los repositorios la mayoría están limpios, pero bueno, siempre hay algún preprocesamiento que hacer. Así que no se preocupen por esa etapa. Bien. Bueno, si no hay más dudas, les tomo una asistencia rápida, de acuerdo a... Les dejo de compartir un minuto para tomar la asistencia. Profe, una consulta. Sí. Con el tema del software, digamos, los programas que tenemos que usar, va a ser similar, digamos, o sea, a la primera parte, o sea, aplicación base Auto 1 en el sentido de que hay que, por ejemplo, para rendir el parcial, hay que tenerlo todo en la compu y vamos a rendir presencial o virtual, ¿cómo va a ser? O no hay El examen. el examen El parcial. examen va a ser presencial. Ah, Vamos a tener un solo software, que es FAPIMiner. ah. A veces quería preguntar por el tema de los recursos, digamos, si hace falta una compu más o menos buena, así como pasó en la primera parte de que por ahí, por ejemplo, el Power BI es medio pesadito para usar en algunas compus. Te cuento, el RapidMiner es pesado, pero no tan pesado como Power BI. Ah, bueno. Sí, o sea, y es lo único que vamos a utilizar, no tendrían que abrir otros ni nada. ¿En qué sentido es pesado? O sea, no van a tener problemas con archivos chicos ni nada, pero después cuando ya empezamos a trabajar con algoritmos que son de limpieza o algo, ahí sí quizás se demora un poco más. Pero bueno, no es tanto, no es tanto. Bueno, les voy tomando asistencia. Madrid, Presente. bien, Terán, Brian, Aramayo, Presente. Campos, Presente, profe. Tarcaya, Presente. Alcoba, María, bueno, vamos entonces el así. Sánchez, Ruth, Presente. Burgos, César, Presente. Kipildor, Agustín, Presente, profe. Arnesh, Iván, Presente. Taritolay, Nicolás, Presente. Calizaya, Milena, Presente. Figueroa, Maximiliano, Presente. Carlos, Gisela, Martínez, Jesús, Presente. Pizarro, José, Matías, José, Presente. Casimiro, Marcos, Yampe, Fabiana, Presente, casi. Presente. bien, Mira, profe. Casimiro y Yampe, presente. Camacho, Pablo, Presente. Burgos, Enzo, Presente, profe. Salva, Sergio, Presente, profe. Tolaba, Mauro, Presente. González, Aldo, González, Aldo,
Michelle Mealla. Presente, profe. Cruz Ezequiel. Presente, profe. González Alex. Presente, profe. Churquina Javier. Presente. Guanaco Impa. Presente. Lazarte Gisela. Cruz Facundo. Pérez Emanuel. Presente. Cruz Facundo está presente, también no tiene micrófono, me dijo. Martínez Santiago. Presente, profe. Bien. Y Portal Alejandro. Presente, profe. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día lunes.